Cero. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos hoy a la séptima clase del taller de escritura y argumentación, comisión C2, martes de 18 a 20 horas. Antes que nada, les deseo, les digo un feliz día de primavera atrasado. Sé que estudiar en la virtualidad y en un pase requiere muchísimo esfuerzo y ustedes están fielmente todos los martes conectados a Zoom. Y si no pueden, sé que miran los videos porque cuando entro en YouTube puedo ver las visualizaciones. Y cada tanto aparece algún me gusta, que es, bueno, una cortesía que será de vuelta en la nota. Bueno, bienvenidos. Ahora ya estamos en la segunda parte de la materia, que es argumentación. La semana pasada les dejé un video muy cortito con algunas explicaciones. Vi que ya hice la devolución general de la clase anterior, la clase 6. Eh, Vi en sus devoluciones son semejantes a las respuestas generales. Si hay alguna duda pueden corroborar. ¿Mm? Igualmente haremos un repaso de argumentación porque hoy tenemos que seguir viendo estructura y puntos de vista. La semana pasada fue una introducción. Siempre es un mismo tema. Pasa que está dividido en partes, pero piénsenlo que es un solo tema, que no hay diferencias, porque la argumentación es una sola. Ahora, eso mismo lo podemos unir a todo lo anterior. No significa que lo que vimos de escritura, lenguaje claro, objetividad, sus temas quedó allá en el pasado, sino que tiene conexión. Por eso seguramente lo vamos a ver dentro de algunas clases con el ensayo que van a tener que hacer. Paréntesis. Quisiera hablar brevemente de la actividad obligatoria. Si hay alguna duda, bueno, la pueden consultar mientras haré mi opinión. A todos les hice una devolución en particular con sugerencias. ¿Mm? Esta actividad obligatoria iba sin nota. Según normativa de UMPAS, no, solamente era el hecho de presentar. De presentar, bueno, cumpliendo más o menos los límites. El mínimo de extensión, máximo de extensión, el formato, lo que se pedía, las partes, la fecha, la hora, la policía, y adecuado a un reclamo vecinal. Eh, en general los vi muy bien, muy bien. Después son detalles a mejorar, orientaciones, adecuar algunas ideas, ordenar puede ser, y después es tiempo. Porque nosotros ahora podemos leer los 4 o 5 libros de argumentación que están en la materia, ¿no? Pero esto también lleva un proceso de adaptación, de digerir ese conocimiento y luego llevarlo a la práctica. Así que todas estas cuestiones de argumentación, el efecto no se ve enseguida, se ve a lo largo del tiempo y esa constancia. Si ustedes, ¿no? Van a ver cómo su escritura hoy, 2021, es de cierta forma, el 2022 será de otra, el 2023 será de otra y así, así, así. Hasta que se reciban. Y cuando se reciban, bueno, van a escribir como a ustedes les guste, sin tener que dar cuentas a un docente o a quien sea y bueno, van a tener que convencer al juez o a quien sea en el trabajo que hagan su escrito. Volviendo a la actividad obligatoria. En general, bien, bien, eh, cumplieron los requisitos, la extensión mínima. Bueno, hubo casos que faltaba un poquito más ampliar el hecho. En general, lo que faltaba, por ejemplo, es separar las ideas. Pero para separar las ideas, primero hay que tener claro el objetivo. Eso es fundamental. Antes de escribir, a ver qué queremos lograr. Seguramente hay tantas emociones dando vuelta, porque uno está con poco tiempo, no hay lugar, otras materias, justo un problema puede ser en la semana, mil cosas, internet, el clima, lo que sea. Entonces uno escribe pensando para probar, pero a ver que tenían tiempo de, bueno, de hacerlo de una manera más natural, ¿no? Siempre hice hincapié en esto, de que sea un relato de hechos, una narración, narrar. Y esa narración no hay que sentir vergüenza y uno no deja de ser abogado, estudiante de derecho, cuando se escribe de manera natural.
Porque tal vez venimos con esta costumbre histórica de que el abogado tiene que escribir extremadamente difícil, ¿no? Dice, uy, mira, mira qué bien que habla y qué bien que escribe usando palabras complejas como fútil, por consiguiente, o muchos gerundios. ¿Mm? Acá eso se intenta obviar en esta actividad e ir otra vez a las bases, a escribir simple, naturalmente, porque es una secuencia narrativa y la narración implica eso, relatar hechos pasados. Por ahí la única complicación que, bueno, hay que decirlo que era algo abstracto. Ustedes tenían que inventar un hecho. O tal vez justo fue de ustedes o de un amigo o de un pariente y bueno, tenían alguna idea, pero en sí mismo era una creatividad, porque en la realidad el hecho sucede y uno va tomando nota de lo que dice el peticionante y ahí uno va ordenando el hecho. Entonces, cuando hay que narrar hechos, escríbanlo de manera natural. ¿Y cómo se escribe de manera natural? Tal cual sucedieron, no alterar ese orden. ¿Mm? A veces hay duda cómo empezar. Bueno, escribirlo tal cual sucedió. Porque hubo casos que escribieron primero el daño y después el hecho. Eso no está mal, no es que está mal, sino que puede dar lugar a confusión. Y el lector, hay que pensar en el lector, que a veces no tiene tiempo ni ganas, o está pensando en otra cosa, o lo que sea. Y tenemos una sola oportunidad con quien nos lee. ¿Mm? Una sola oportunidad. Entonces hay que facilitarle toda esa interpretación, lectura, qué sé yo. Y el que lee va a empezar diciendo, bueno, a ver, el daño y después tiene que conectarlo con lo que pasó, el hecho, y se arma, es un segundo que se pierde de más. Entonces conviene escribir de manera natural, bueno, primero el hecho, la situación, el día, la fecha, y luego sí, todo lo demás. Ubicación. Bueno, a ver, si estamos hablando de dos vecinos, es fundamental la ubicación. En general todos lo pusieron. Hubo poquitos casos que no quedaba muy claro. Este, hubo casos, bueno, obviamente es lindo ya empezar a escribir como abogado, uno se siente contento y uno ya quiere sacar chapa de eso y bueno, ya pone mi representado, con el patrocinio letrado y todo eso. Pero no se pedía eso, no era necesario, no era necesario. O por ejemplo, señor juez. Es un detalle, pero acá era un reclamo vecinal dentro de la municipalidad y el que nos atiende es un funcionario público. No tiene la calidad de juez, ¿no? Que está dado por el Estado. Salvo que se autoproclame juez, pero sería muy irregular eso. Un juzgado medio raro. ¿Mm? Entonces, volver a esa naturalidad. ¿Sí? Usar palabras directas, no limitar los gerundios. Porque el verbo en infinitivo tiene esa sensación de que es, uno va directo a lo que quiere decir, ¿no? No da mucha vuelta. Siempre en pasado. No cambia mucho la interpretación, escriban a veces en presente, pero si es un hecho pasado, directamente en pasado, para que no haya lugar a dudas. Hay que minimizar la duda, porque si uno quiere convencer, hay que presentar en verdades, o por lo menos parecer. Nunca vamos a llegar a la verdad perfecta, pero intentar dar todas las herramientas para lograr eso. Bueno, y otra cosa, separación de los párrafos. Porque la intención estaba, pero de repente se unía todo en un solo párrafo y se mezclaba. O si hablan de los daños, por ejemplo, ¿no? Bueno, los daños tienen que estar en un párrafo o por lo menos en oraciones que estén unidas. Porque de repente estaba en tres párrafos diferentes. ¿Sí? Entonces era una cuestión más que nada de ordenar las ideas. Ahí uno va armando el escrito narrativo. Obviamente los testigos y la policía iba al final, y bueno, como conclusión, la petición breve, que en sí era el cese de tal molestia, y por ahí la reparación y hasta ahí nomás.
pero no pedir una indemnización, eso no, eso ya escapa al reclamo vecinal. Y con esto quiero ir a otro punto, ¿no? De repente el reclamo vecinal se transformaba en un reclamo civil o en un reclamo en la esfera del derecho administrativo. Por ejemplo, a ver, bueno, un accidente de tránsito, el vecino con su automóvil estacionaba mal, obviamente, bueno, en la vereda, y colisionó al auto del actor. Entonces podría verse como un reclamo civil. ¿Me siguen? Entonces, esto es lo que en el derecho pasa siempre, la cuestión de las competencias. A veces un mismo hecho está en el límite, si es en el fuero, bueno, en este caso administrativo que es vecinal, o fuero civil, o fuero penal, o un fuero familiar. Por ejemplo, de repente hubo casos que colocaron amenazas verbales. Muy bien que las pusieron de manera textual. Imagínense los insultos. Bueno, eso se podría tomar en un caso de denuncia de violencia contra la mujer o lo que sea, ¿m? Y ya escapa a la cuestión vecinal. Porque cuando uno hace un reclamo en la oficina municipal, tiene un límite de actuación. Además, quien toma las audiencias o lo que sea, es un administrativo, no es un juez, no puede dictaminar. Menos dictaminar una medida protectoria, cautelar o una indemnización. Entonces, no es que está mal lo que hicieron, pero tengan mucha atención a la consigna. Eso sí, como consejo para los exámenes, muchísima atención. Corroborar los aspectos formales. Mínimo de extensión, máximo, tipo de letra, formato. Decía claramente no adjuntar PDF ni Word. Bueno, lo que debe tener el texto, como mínimo. Ni más ni menos. Después de esto, sí, viene todo el análisis interno de cómo se da el relato, las partes, los párrafos, las oraciones, la ortografía. Atención eso, cuidado. Entonces, siempre para estas actividades tengan a mano diccionarios. Diccionario jurídico, diccionario español y diccionario de sinónimos. Para no estar repitiendo palabras. ¿M? Este, pero bueno, en general bien. No hubo casos extremos negativos. A eso voy. Y tampoco se han copiado, o sea que hubo similares porque, bueno, obviamente los casos son similares, pero no más que eso. Tampoco se pedía adjuntar pruebas, porque hubo un caso que, bueno, adjunto prueba y todo eso, pero en este caso no se pedía. ¿Sí? En la vida real sí, hay que adjuntar pruebas, porque ahora sí, esto nos lleva a lo que es argumentación. Todo, pero todo subrayado con tres colores, todo lo que uno propone, hay que probarlo. ¿Sí? Esta idea la vamos a retomar más adelante. ¿Sí? Claro, la nota, acá pregunta Geraldine, la nota, sí, bien, muy bien, no, salvo en un extremo cuando había que rehacer, siempre es opcional, el que quiere rehacerlo para asentar ese conocimiento, si no, son sugerencias para el futuro. Lo importante de todo esto es que se lleven el formato de cómo escribir hechos, porque esta estructura le sirve para el reclamo vecinal, una carta de documento, hacer un escrito en el expediente, una petición administrativa, una demanda laboral, civil, lo que sea. Es una secuencia narrativa. ¿Sí? O hasta un mismo parcial de la universidad. De repente hay que contar algo y luego, cuando tienen bien seguro esta parte, seguirán con la argumentación o la refutación, justificación, etcétera. Es otro tipo de secuencia lingüística. Ah, acá está bien. No puedo porque el sistema no deja poner nota, pero en general bien.
despreocúpense que ya va a haber tiempo de calificar en el examen de integrador. ¿Sí? Eso, igual me acuerdo, sí, por su nombre, más que nada, sí. Usted viene bien, siempre participa en las clases, así que. Después está la nota conceptual, que es un 7 se puede transformar en un 9. ¿Mm? Bueno, para cerrar este tema, ¿cómo estuvieron, cómo se sintieron escribiendo? ¿Bien, más o menos? ¿Les gusta, no les gusta? Bien, Bien, profe. ¿Incómodos? profe. ¿Bien? Bien. Estuvo Sí, bueno. sí. Divertido. Sí, estuvo Divertido. divertido. Sí, sí, sí. Yo escribí dos. Escribí dos y uno me pareció aburrido, entonces preferí mandar el más divertido. El que tenía más, estaba más picante. Mm, bien, que tenga más sal, ¿no? Más gusto. Sí, estaba más saladito, sí. El mío fue con famosos, ¿vio, profe? Sí, sé que hubo un nombre de la farándula. Este, bien, bueno, esta es una parte del derecho, ¿no? Porque ser abogado no solamente es trabajar en el ámbito de la litigación. No, uno puede ser abogado y ser, no sé, científico, un jurista que, bueno, escribe teorías y, bueno, bienvenido sea, uno no es menos que los abogados. Pero bueno, justo esta actividad nos lleva al corazón del litigio, ¿no? A la esencia de abogar, de defender una posición, un punto de vista. Ir a pelear, literalmente. Ir a pelear dentro de un marco argumentativo, o sea, un marco de respeto, que eso es fundamental, ¿no? A lo que hace Profe, nuestra profesión. Sí, lo escucha la profesora de método de resolución de conflicto y se va a enojar. Ella no quiere que se pelee, quiere que concilie, que medie. claro. Sí, hay teorías, ¿no? De qué es conciliar y qué es pelear, pero a la hora de ir a un juicio hay que estar, es una guerra lingüística, hay que estar preparado para todo. Obviamente la conciliación es el camino es el camino, es la vía rápida, es lo que todos queremos, ¿no? Es más, hay problemas que se podrían solucionar simplemente charlando. Tiempo, dispendio jurisdiccional, dinero, A ¿no? veces cediendo un poco se gana. Bueno, ahí ya o se estudia eso, las estrategias. Bueno, a ver hasta qué punto sí, qué punto no. La Hasta qué punto conviene negociación. ceder. Obviamente, acá lo podríamos, cuando vamos a ver argumentación, estamos limitados a los argumentos y a las ideas. Ujú. ¿No? Después habrá otras formas jurídicas o extrajurídicas de solucionar o por lo menos encontrar un punto de acuerdo en una situación controvertida. Hay muchas alternativas extrajurídicas. Son teorías. Bueno, ahora, ir a un juicio, a mi criterio, ir a un juicio y solamente estar pensando en la conciliación es muy peligroso, porque enfrente siempre hay que pensar que el abogado de contraparte es mucho más inteligente que nosotros, Uf, para estar preparados, para todo, sí, sí, sí. porque tranquilamente puede discutir todo, todo, y eso es Hay que ser muy tiempo, astuto, ¿no, esfuerzo. profe? ¿Cómo? Hay que ser muy astuto, ¿no? Hay que estar pendiente de todas las posibilidades, de todo lo que uno dice, escribe, de todo, sí, 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 no, no. Pero eso se practica, ustedes no se preocupen que si les gusta todo esto no van a tener dificultad. Después es organización. Ujú. Y cumplir los Y acá plazos. en Cumplir los plazos también. los plazos. Sí. Bueno, entonces, ahora con todo esto entramos a argumentación, que ya, bueno, en el video algo estuvimos viendo, en Sí. la clase pasada había definiciones de lo que Mm. es esta secuencia lingüística que es argumentar, que todo se Ujú. basa al principio sobre un hecho controvertido, ¿no? Hay hechos controvertidos y se intenta hacer algo frente a esa situación, ¿no? Hay diferentes puntos de vista, pueden ser uno, dos, tres, varios, y puede ser que la argumentación hay que ver también para qué se hace.
el objeto natural de la argumentación es intentar justificar un punto de vista o refutarlo. Pero también puede ser que el interlocutor o el tercero que esté escuchando tenga alguna duda y quiera aprender, ni siquiera se transforma en un debate. Esto es hablando extra facultad, extra derecho, porque la argumentación como actividad intelectual no es una pertenencia única del derecho, sino que se da en cuantas ciencias o la misma vida, ¿no? No sé, en la historia, el periodismo, el marketing, la filosofía, la teología, eh, y en derecho, bueno, en la política, puede ser, y en derecho, bueno, justo es un ámbito que sí, tiene muchísima importancia. Específicamente, bueno, cuando se da, ahí vemos en el campus que donde se aplica literalmente la argumentación, que había, eran en tres partes, ¿no? La primera en la producción de las normas, ¿no? En el poder legislativo. Pero ahí explica que hay muchos más factores, porque cuando se hace un debate en los diputados o senadores, no se debaten literalmente argumentos, sino que hay otras posiciones filosóficas, históricas, políticas, económicas. Cuando se aprueba la ley, luego pasará a, a un segundo control en aspectos técnicos jurídicos, ¿no? Los fundamentos, ver si no hay contradicciones. En segundo lugar, donde el ámbito natural de la argumentación es en un juicio, en un expediente, ¿no? Los abogados, actor demandado, y el tercero que tiene que decidir en la sentencia, ¿no? Es un trabajo eminentemente argumentativo. Una sentencia debe estar basada en estos fundamentos objetivos, lógicos y prueba, no necesariamente en cuestiones subjetivas. Es más, si hay subjetividad, debe estar fundada, porque si no sería arbitrario y daría lugar a un recurso de apelación por sentencia arbitraria, etcétera, o hasta llegar a la corte. ¿Sí? Esa decisión debe estar justificada, motivada, en base a argumentos sólidos y concatenados. Y la tercera vertiente es, bueno, en los trabajos dogmáticos o de los juristas, la doctrina, la jurisprudencia, los manuales, los tratados, cuando frente a un punto del derecho escriben su opinión y su versión de cómo debería ser, ¿no? Hay que ver si es para explicar o simplemente para justificar tal postura. Seguramente en otras materias han estudiado muchas teorías sobre un mismo punto. A mí, en mi caso personal, no me gustaba estudiar eso, pero después con el tiempo me fui amigando. ¿A ustedes les gusta estudiar las teorías y todo eso? ¿O dicen, Sí, a mí sí, profe, qué ganas de pensar? para saber el origen de Bien, las muy bien. cosas. ¿Los Sí, demás? eso A mí está me bueno. pasa de que me Teoría. interesa saber el origen, perdón, pero lo que me pasa es que a veces todo lo que ya está escrito y que nosotros podemos consultar, me parece al pedo que como muy reiterativo, La palabra porque completa. todo el mundo Son anda con el reiterativos, código abajo del justamente. brazo, nadie sabe el código de memoria, no existe No, o capaz que algún erudito. no. Pero me parece que a veces hacen mucho hincapié en cosas que realmente estaría bueno abordarlo desde otro lugar. Bien, Métodos de enseñanza, acuérdense ¿no? que estamos siendo grabados por YouTube. Cuando leemos teorías o doctrinas sobre un punto que a veces son o parecen demasiado abstractos, eh, sumado a que, bueno, tiene cierta dificultad a veces pensar el tema, hay que pensar también su parte práctica, porque esa posición o interpretación sobre tal punto puede decidir el rumbo o no del juzgamiento de un caso, ¿no? Por ejemplo, a ver, pensemos en voz alta entre todos, ¿no? Em, los repartidores de pedido ya, ¿no? Los conocemos, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un trabajo autónomo
o es un trabajo en relación de dependencia? No digan la Autónomo. respuesta. Autónomo. Autónomo. Bueno, hay teorías. Dicen que unos son autónomos, En relación de dependencia. ¿sí? Y otros en relación de dependencia, y otros, siempre hay la tercera posición, que dicen que es una categoría especial. Entonces, según de qué teoría se acepte o la jurisprudencia tome posesión, va a tener efectos jurídicos muy diferentes. Si es en relación de dependencia, se aplicaría toda la normativa laboral, con sus beneficios. Si es un trabajador autónomo, no, estaría regido por las normas del Código Civil y no tendría tantos beneficios laborales. ¿Me siguen? Entonces, llevado a efectos prácticos, podría ser totalmente diferente los efectos en esa pobre persona. Y así con todas las teorías, ¿no? Ahora, esas teorías están basadas en secuencias argumentativas. Entonces, cuando estamos leyendo alguna de esas cosas, podemos tomar muchos elementos. Primero, en sí mismo, el conocimiento, ¿qué nos dice? Y también esto, la forma en que lo escribe. De eso también tomen nota. ¿Cómo va armando esa estructura? Los párrafos, las palabras, los conectores, la introducción, el desarrollo, la conclusión. Hasta pueden, si ya vienen bien, ya, hasta pueden encontrar errores. Puede ser que leen algún artículo y la verdad no entiendo qué quiere decir o a dónde va. O simplemente repiten información de otros autores y no hay una opinión clara. ¿Sí? Porque tal vez en un futuro a ustedes les gustaría escribir o hacer un trabajo de investigación. ¿Por qué no? Pueden escribir para la facultad, para la revista. Por ejemplo, ¿no? O sea, para que vean hasta dónde pueden llegar con todo esto. Porque ustedes escriben no por lo que son, sino escriben por su conocimiento que tienen con otros autores y con la argumentación van justificando todo eso. Es un terrible poder, es una herramienta tan grande la que tenemos en manos y que podemos practicar. Y esta de forma escrita. Ahora, imagínense este mismo poder con la oratoria, con la retórica. En la que en la antigüedad se estudiaba todo esto, existían las escuelas de retórica, ¿no? De cómo hablar al público. Y algo adelantamos en el video pasado, no, a ver esto de argumentar, ¿no? Dijimos primero que hay un hecho controvertido, pero cuando argumentamos, lo hacemos con un fin. Habrá que ver si ese fin es noble o con un fin de manipulación en forma negativa. Eso después lo decidirá el tiempo o quien tenga que juzgar. Porque con la argumentación podemos crear vida o destruir todo, ¿no? Y sumado a eso que los argumentos, bueno, se presumen que son verdaderos y fiables. Ahora, puede haber mala intención de manera activa o pasiva cuando se presentan falacias, que son argumentos falsos, pero que parecen o sea, que parecen verdaderos pero son falsos. Y detectar falacias es muy difícil. Necesita mucha práctica. Uno está en eso, puede detectar, y frente a ese argumento que parece verdadero porque es falso en sí mismo, se podría contradecir o hacer una respuesta. Todo esto lo vemos en la argumentación. Entonces, bueno, ¿qué es esto de argumentar, no? El campo, bueno, los libros hablan de una definición, hay tantas definiciones, ¿no? Donde el enunciador busca transformar en el interlocutor un sistema de creencias para que adopte o no tal postura. Entonces, ahí estamos yendo a una cuestión que está en el límite entre la objetividad y la subjetividad, porque cuando estamos argumentando, intentamos que la persona que nos escuche, primero nos entienda, y segundo, demostrarle con fundamentos nuestra postura para ver si cambia o no de opinión.
Es Sí, convencer, ¿no, profe? claro, convencer. Pero también puede ser otra cosa, puede ser convencer, puede ser explicar, justificar, refutar. Hay un sinfín de variedades. O simplemente, como dice Schopenhauer, la sola intención de ganar. Porque como hay cuestiones, esto es sacando esto del mundo del derecho, un juicio y todo eso, ¿no? Imagínense que una persona va a un debate sobre un tal punto, se decidió, y bueno, y quiere ganar, no le importa si está en la verdad o en el error. Y tal vez usa estas estrategias solamente para demostrar su victoria y aplastar al oponente. Entonces, hay teorías, bueno, como Schopenhauer dice que la esencia de todo esto es el mismo, las mismas miserias del ser humano, ¿no? El orgullo, la soberbia, Ego. el ego. Ujú. Sumado que en este trayecto, porque esto son estructuras, son mecanismos, herramientas, em, para intentar llegar a un avance de la misma verdad o del error, pero no nos asegura en sí mismo una victoria, porque el interlocutor puede ser que no acepte nuestros argumentos. No hay una consecuencia lógica. Puede ser como estamos empapados de todos estos sentimientos, porque a nadie le gustaría perder y ser humillado, ¿no lleguen? Más frente a un público. Entonces puede ser que todo esto sea solamente, bueno, una puesta en escena para nada más demostrar postura. Y lo vemos claramente cuando, por ejemplo, podemos decir en los debates presidenciales. ¿Cuál fue la sensación? Eso, los debates presidenciales que hoy podés ver, que te das cuenta que están mintiéndose en la cara. Y que todos dicen lo que quieren que los demás escuchen, entonces le endulzan los oídos, porque todos dicen lo mismo de forma diferente y al final nadie hace nada, pero todos logran torcer la voluntad de la gente y que la gente logre creerles, cuando saben que no va a pasar nada. Sí, Claro. aún algo peor. Ujú. Además, mienten y dicen las cosas de tal manera para tratar de convencer a una parte del público o a la otra parte. No, Sí, son todas cuestiones que están dentro de la argumentación. Acá obviamente vamos a ver cuestiones positivas, ¿no? No aprender a mentir de una manera descarada. ¿Mm? Eso lo vamos a ver en las falacias. Eso es todo lo que no hay que hacer. O también, si somos víctimas de esas falacias, ver cómo podemos responder. Entonces, Profe, sí, profe, perdón, y poner en duda cuando uno tiene un argumento y para vencer a la otra parte, toma los dichos de la otra parte y los pone en duda para que hacerle caer un poco la estrategia, para que no sea fuerte, hacerla decaer. sí, es una estrategia que habría que verlo en caso particular, ¿no? Porque cuando uno pone en duda, hay que tener ciertos elementos, ¿no? Porque poner en duda también significa dar una verdad, que ese argumento es dudoso o faltan Claro, Claro, hay precisiones. que probarlo. ¿Me siguen? claro, Hay que probar claro, que es realmente una duda. claro, no Pero, solo sí, que, escucho. que en duda, sino que sea un hecho dudoso, es decir, que así como puede ser esto, también podría ser de otra manera y entonces podría tener otra intención, es decir, poner en duda el fundamento para que entonces el otro hacerlo dudar al momento de elegir. Sí, es una estrategia que la vamos a ver después, eh, porque cuando, ejemplo, si es un debate dialéctico, ¿no? La dialéctica significa que hay dos partes, es un ida y vuelta. Eh, una parte propone un punto de vista, lo debe fundamentar de manera ordenada, la otra parte debe esperar su turno para fundamentar su punto de vista contrario y hacer una fundamentación de esos puntos y también contradecir al opuesto y viceversa después, ¿no? Entonces, en ese momento habría que tomar cada argumento, analizarlos y ver si es aceptable o inaceptable, y si es inaceptable, ¿por qué? Puede ser duda, Claro. error.
falta de prueba, falta de Ujú, precisión. claro, Hay claro, muchísimas claro. variantes. Pero es un trabajo tan... es agotador, porque hay que Artesanal, estar... ¿no? Sí. Entonces, acá lo que... Hola, profesor. Igualmente, la idea de la compañera la vamos a tomar más adelante porque es muy interesante, ¿no? Sí, Mariana, Ujú. quería preguntar algo. Perdón que lo... Sí, profesor, perdón que lo interrumpa. Buenas tardes a todos. Hay una compañera que dice que está dentro del grupo, es María Elizabeth Caruso. Sí. No puede ingresar porque tuvo un problema, un inconveniente con su wifi, así que pidió que avisáramos, le avisáramos a usted. Bueno, gracias. Después subiremos el video. No se preocupe. Perfecto, gracias. Gracias por avisar. Entonces, vayamos primero a la estructura de la argumentación, ¿no? Esta intención de que el enunciador que busca modificar este sistema de creencias y con una función apelativa, ¿no? Para lograr la adhesión o la refutación de tal hecho controvertido. En base a eso, podemos ver un poquito más allá, a ver brevemente, porque esta es una clase introductoria, estamos en un taller, tenemos muy poco tiempo, pero quien quiera profundizar todo esto en el tiempo, más adelante, se le puede pasar más información, hay muchísimo material. Imagínense que es una ciencia que se estudia desde el Imperio Romano, antes de Cristo. Eso no es Profe, si nuevo, tiene ¿no? material, me interesa. Bueno, después pasaremos material. Eh, pero ahora es una introducción a ver qué es esto de argumentación como secuencia lingüística. Vimos secuencia narrativa, ahora vemos secuencia argumentativa. Que se utilizan argumentos. Ahora, ¿qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que demuestra algo, o que lo refuta o que lo justifica. Y este argumento en sí mismo, la esencia es una premisa que uno da, que es la premisa que es una verdad que se da como cierta. Habrá que ver luego, en esencia, y hay que investigar si esa premisa es verdadera o falsa. Pero partimos que no tenemos la ecuación matemática para descubrir la verdad absoluta. Como siempre decimos, vayamos a otra pregunta sacando todo esto. ¿Existe la verdad? Bomba. Y depende de la verdad de cada uno, profe. Cada uno tiene Es su verdad. relativa, me parece. Para mí. La verdad no es que se busca desde Aristóteles cuando se plantea, creo que de antes, pero cuando se plantea como qué es la justicia, qué es la verdad, quién es el dueño de la verdad. La verdad depende, sí, Claro. Sí, depende de Platón quién. ya Depende de quién. Platón ya Claro. la planteaba Depende así, de Más allá pero de los quién sí autores, creo que es relativo. claro, ¿no? Hay muchísimas posiciones, porque bueno, hay otras La verdad teorías absoluta no existe a ver, para mí. hay La otros verdad autores que absoluta Bueno, miren, decir que la verdad absoluta no existe en sí mismo es decir una verdad, es verdad. ¿no? ¿Me siguen? ¿Viste? Entonces, no, hoy estamos afiladísimos. Hay teorías que hasta que niegan la verdad, dicen, no, todo es relativo. Entonces son todas teorías. Pueden hacer muchas más preguntas, ¿no? La justicia, ¿realmente importa la verdad? A partir de eso, Claro. luego viene la argumentación. Entonces, tenemos hechos controvertidos, no tenemos la fórmula mágica para determinar si realmente existe la verdad o no, sino verdades parciales, las verdades humanas, ¿no? Que accedemos por nuestro limitado conocimiento mental. Entonces, todo hecho controvertido, vamos a tener posiciones, puntos de vista. Es más, cuando ustedes escribieron los hechos, si bien era una secuencia narrativa, estaban fijando una posición. Por lo menos escribiendo la posición del actor o la pobre víctima que sufría la música a la noche y todo eso. ¿Mm? Entonces, siempre cuando uno está argumentando, hay que fijar primero, intentar fijar la posición.
porque puede ser que hasta uno mismo tenga dudas realmente de lo que quiere decir. Pero si uno, como dijo la compañera, ¿qué se busca con todo esto? Convencer. Este sería uno de los principales fines. Convencer. Ese convencimiento, ¿cómo se da? Con seguridad, con certezas, con argumentos ordenados, con pruebas, con un orden. Obviamente esas certezas, como dijimos, ¿no? Esto, la verdad absoluta, no tendríamos acceso inmediato. Habría que, obviamente, cada argumento que se da hay que luego, obviamente, probarlo. Y esto es un principio en el derecho procesal. Todo lo que se manifiesta hay que probarlo. Por eso muchísima atención si un día tienen que hacer una demanda y de repente, bueno, empiezan a sumar hechos o información que no pueden probar, ¿no? Van a dejar un hueco muy grande para que el abogado de enfrente ataque por ahí. ¿Sí? Entonces, la argumentación, si pensamos, bueno, que uno de los fines es convencer, va a estar, bueno, basado en estas premisas, ¿no? Que estas ideas que se dan como verdad y sirven base a este razonamiento. Obviamente, a otra definición, ¿no? Dice que, de Toulin, que la argumentación es un conjunto de razonamientos que busca este fin, ¿no? De llegar a una conclusión para que el oponente o quien está escuchando adhiera o no a esa idea. También habla de estos razonamientos encadenados. ¿Se acuerdan que siempre dijimos muchas veces la relación de causalidad? Mm. Bueno, acá lo seguimos usando, ¿no? Imagínense que los hechos, que es la causa de todo esto, luego los hechos, en un caso real, habrá que probarlos. Cada hecho que se manifestó. Y va a estar concatenado, unido por esta cadenita imaginaria de relaciones causales. Que luego ahí es cuando viene, en la etapa probatoria, nuestra argumentación. Claro, te estás refiriendo, a ver si no me perdí, a que tiene que tener un orden esta concadenación, digamos. El hecho, la fecha, el lugar, lo que sucedió, quienes intervinieron, a ese orden que dijiste el otro día para la narración. Claro. Todo eso para que no haya una contradicción. Porque si queremos convencer a alguien, hay que seguir una línea. Y no, si nos contradecimos en un punto, se cae la argumentación o se cae nuestra verdad. ¿Sí? Pero Profe, volvamos a todo esto. ¿Alguien sí quiere preguntar algo? sí, una pregunta. ¿Cuántos argumentos debería poner uno para que una idea o una postura quede clara? Qué buena pregunta. Claro, la argumentación también hay que verlo en el contexto. No tener una visión lineal o extremadamente dogmática, ¿no? Muy de los libros. Porque también hay que adecuarse a las circunstancias, ¿no? Tener ese tacto, saber cuándo sí y cuándo no. En sí no hay límites. El único límite podría ser el sentido común. Pero cuanto más argumentos y pruebas tengamos para fundamentar nuestra idea, mejor. Porque estaríamos limitando todas las posibilidades de duda o de ataques del contrario. Las circunstancias a veces nos llevan a que no tenemos tiempo de investigación o acceso a la información o la misma experiencia para llegar a ese conocimiento profundo de tal tema. Salvo que uno se dedique todos unos años enteros a investigar. Pero en sí, embarcarnos en una actividad argumentativa es una tarea compleja, ¿no? Que se requiere mucha investigación, prudencia, porque entramos es una guerra lingüística. Imagínense en un debate. Se fija fecha, hora y tema. Y bueno, hay que prepararse, porque si no estamos en el límite de hacer el ridículo. En la Es más argumentación, difícil el debate. pero es posible, no,
todos que estamos acá lo podemos hacer Pero tranquilamente. entra la emocionalidad, el momento, la exposición, ¿no? Es más Todo. complicado. Es difícil, pero con práctica Sí, no sí. es imposible. Todos que estamos acá podemos hacerlo, un debate oral o también, bueno, una dialéctica en un quiz, ¿no? Este actor demandado. Pero volvamos otra vez a esta esencia del argumento, ¿no? Otro objetivo principal es la persuasión, no persuade, intenta orientar esa decisión. ¿Mm? Y lo que hablaba del campus, ¿no? Hay dos formas. Se puede convencer o persuadir. Si es convencimiento, es a través, se presume, de argumentos lógicos, objetivos, formales, para lograr ese convencimiento, o si es persuasión, se refiere a los sentimientos, ¿no? Llegar a esa conclusión o esa toma de posición a través de cuestiones objetivas. Eso no está mal, sino que forma parte de la argumentación. No, habrá que adecuarse a las circunstancias. Ahora, es peligroso nada más argumentar con subjetividad, no solamente con emociones. Porque en sí mismo esa premisa, esa esencia de argumento individual es muy débil. Porque en sí mismo los sentimientos hay demasiada variación, ¿me siguen? Sin embargo, podemos pensar en, no sé, un discurso, una oratoria del enunciador. Si maneja todas estas herramientas, lo primero que debe hacer es amigarse con el público. Generar ese vínculo, esa sensación de placer. Como no se dice, por ejemplo, no sé qué dijo, pero me encantó. No, uno escucha, ay, habla bonito, ¿qué dijo? No sé, pero me Es encanta generar esa escucharlo. empatía, ¿no? Esa empatía, ¿no? Son herramientas de persuasión. Después se verá si eso va hacia un fin positivo o negativo. Pero tenemos acá, podemos practicar estas Cuando herramientas. dijiste eso, se me vino a la cabeza Milei, Bueno, hay porque tantos, realmente no, vos lo no. mirás y es tan desagradable a la vista, pero después hay mucha gente que quedó encantada con el discurso, y si vos te pones a pensar, es un mero discurso, porque no tiene comprobado trabajos anteriores, buenos o malos. Sí, sin dar nombres, esto va para todos, ¿no? Hasta nosotros mismos estamos dando discursos todo el tiempo, porque esto se da de manera verbal y no verbal, ¿no? Incluye todo. Y en la oratoria, en la retórica, ¿no? Esencialmente, estas técnicas de presentar argumentos objetivos con la prueba, sumado al manejo de las emociones del público, bueno, se puede lograr esta persuasión. Por eso después habrá que ver si es con un fin positivo o negativo. Imagínense la herramienta que tenemos en vuestras manos y boca, especialmente la boca. Si quieren practicar todas estas herramientas, es un grato consejo para el futuro, ¿no? Obviamente mucha prudencia, porque sabemos que o puede salir muy bien o puede salir muy mal. Profe, ¿dónde podemos Sí, obtener información sobre este tema? oratoria, yo les voy a enviar luego un pequeño manual. Genial. Genial. Este, Gracias, profe. sí, después, bueno, obviamente es práctica, es leer en voz alta. Lo que hace, bueno, por ejemplo, un locutor, un cantante, el buen manejo de la voz y ser uno mismo. Hay personas que tienen una naturalidad para estar frente al público y convencer, porque cuando uno llegó al corazón de la audiencia, ya después entró a la misma esencia de la persona y es muy sencillo dirigir ese convencimiento. ¿Sí? Esto no es ni bueno ni malo, sino que sucede. Pensemos, a ver, bueno, políticos, ¿qué más puede ser? Susana Jiménez, Mira, profe. la farándula. Claro. ¿Mm? Entonces tenemos una herramienta, creo que es trascendental. Y Mm. como abogados, bueno, se puede practicar. Sé que hay cursos de oratoria, extra facultad, y todo esto forma parte de la argumentación, del mundo de la argumentación.
Pero acá, obviamente, en la Facultad de Derecho, si aplicamos directamente a un ámbito formal, que es un juicio, lo que importa ahí son los argumentos objetivos, no en sí mismo la subjetividad. Salvo alguna audiencia, una cuestión verbal, pero en esencia uno presenta en la demanda o en la contestación o en la sentencia, uno ve argumentos objetivos, no ve sentimentalismos. O en un examen, uno no va a poner subjetividades para convencer al docente que lo apruebe. ¿Me siguen? Es más, una subjetividad extrema podría verse como una falacia. Por ejemplo, la falacia de apelación a la piedad. Cuando se intenta ir por ese camino de la misericordia, qué sé yo, porque la idea central son los argumentos, las ideas, no otra cosa. Siempre que nos embarcamos en argumentación, esencialmente son las ideas. Ah, voy sacando del integrador entonces la parte que se estaba preparando de agradecimiento por la buena explicación, profe. Ah, bueno, eso es una cortesía, eso no viene de más. Por ejemplo, fue el 21 de septiembre y yo preguntaba en los cursos, ¿han recibido alguna flor? Muchachos, ¿han enviado alguna flor? Una cortesía. Eso es de buen gusto, eso no me ofende. Entonces, pero esencialmente, en un debate argumentativo debe ser intercambio de ideas, en ese marco de respeto, y no ataques a la persona. Muchísima atención, porque ahí eso transforma en una falacia. Y vivimos justo un, bueno, momento político, pero acá hay mucha emoción, ¿no? En este país vivimos una cosa, fluye. Todo eso, bueno, sale en una discusión o termina en una pelea con una piña en el ojo en un colegio. ¿Vieron cómo pasó todo eso? Se hizo viral. Entonces, cuando Terrible, hay un bárbaro. ataque, sí, cuando hay un ataque, es un debate argumentativo, ¿no? Y el ataque va a la persona, no a la idea, eso ya rompe la discusión formal. Se cae, no hay posibilidad de seguir. Es hacer trampa. Eso está mal. Obviamente, si somos víctima de eso, ahí tenemos que ver qué hacemos. Obviamente hay que contestar, porque si no contestamos, ¿no? Algo vamos a decir. Entonces, esperar a que nos ataque de esa forma, obviamente, cuando alguien hace eso, esto lo dice Schopenhauer, demuestra debilidad. Obviamente lo hace con cierta astucia y malicia y todo ese show a los gritos y qué sé yo, pero demuestra una total inseguridad y debilidad. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de argumentar con una premisa cierta y prueba y no lo hizo. Atacó a la persona. No tenía argumentos. Entonces, debemos demostrar que no tuvo argumentos, que perdió su oportunidad y encima que ofendió a la persona y todo eso, ¿no? Miren cómo podemos contestar y así cuántas formas. Entonces, en la argumentación, esto, ¿no? Las premisas, estas que son, estas ideas que se dan como verdaderas, y brevemente podemos decir algunas características de la argumentación. 4, el objeto. Todo hecho controvertido. El día de hoy, ¿qué hecho controvertido hay que genera pasión en el país? Hace unos años, creo que lo dije, fue veganos versus carnívoros, lo que pasó en el rural, ¿se acuerdan? Los caballos, latigazo, lío bárbaro. Y así, bueno, todo hecho controvertido puede ser motivo de argumentación, de debate. Todo, no hay imposibilidad de que, no, este tema no se debate. El si hay partido de Argentina en Brasil que se suspendió, por Ah, Dios. ¿qué habrá pasado con eso? No lo seguimos. Bueno, si alguno sabe de eso, por favor que nos avise, porque es muy importante esos 3 puntos. Sería una falacia, por ejemplo, limitar el punto a debatir, diciendo, no, de ese tema no. ¿Me siguen? Eso no.
Todo, obviamente, ese debate, hay temas que son mucho más delicados que otros. Por eso siempre se tiene que dar en ese marco de respeto, acuerdo. Imagínense que son dos posturas totalmente contrarias, pero debe primar esa cortesía, esas buenas maneras. ¿Mm? Hay tanta disonancia, tanta discordia, pero por lo menos hay acuerdo. Hay acuerdo en que no están de acuerdo, y hay acuerdo en que quieren hacer un debate. ¿Mm? Quien se propone hacer todo esto, obviamente, está buscando un avance, porque tranquilamente ambas partes pueden decir que no, no, yo pienso así, y no nos vemos más la cara. Pero quien se adentra en esto significa, bueno, que tiene intención de ir más allá. Y aquí viene otra cuestión que es muy difícil. Bueno, o sea, todos estamos hechos lo mismo. Es muy difícil escuchar o entender la postura contraria. Porque a veces uno dice, el contrario, bueno, ya es malo, ya por todo lo que es malo. No me gusta nada, no importa. Ya dijo, listo, mal, no. No, puede ser que algo que diga, algún argumento, sea verdad. Eso es muy interesante. Es una estrategia de la concesión. Uno acepta, bueno, un argumento, pero puede ser que la segunda parte de la idea esté en el error. No significa negar todo. Puede ser que alguna parte esté bien y la segunda parte sí. Entonces, el objeto, todo hecho controvertido, ¿no? No hay límite. Segundo, hay, bueno, un locutor, ¿no? El enunciador. Se manifiesta una mirada del hecho. Como dijimos, no hay una verdad absoluta de los hechos, sino que hay miradas. Y esto acá un detalle, cuando le llegue una demanda o una contestación y todo eso, o un examen del docente, qué sé yo. Siempre es una versión. De repente ustedes pueden ser que se creen como, uy, no, ¿y ahora quién podrá ayudarme? No, no, tranquilidad, paciencia, tómense un respiro, caminen un poquito. Cuando ustedes analizan todas esas ideas, van a encontrar respuestas, ¿no? Pero eso es un efecto casi psicológico, intentar apabullar. Uno se queda, se protege y parece que no hay salida. No, no, porque siempre son puntos de vista. ¿Sí? Puntos de vista. Entonces, siempre hay posibilidad de hacer una respuesta y contestación. Tercero, el carácter. El carácter puede ser polémico o puede ser de diálogo. ¿Sí? Obviamente hay dos posturas. ¿Se acuerdan que mínimamente hay dos posturas? Otra alternativa puede ser que la otra persona ni siquiera esté preparada para el debate y quiera escuchar o hacer preguntas. Y se transformó casi en una explicación o en un conocimiento. Piensen que esta cuestión de la argumentación se puede caer en cualquier momento. Salvo, bueno, en un juicio, porque ahí sí, hay un procedimiento formal, se ven los plazos, las formas de los escritos, ¿no? Y un juez que está obligado por ley a dictaminar. Encima debe dictaminar en base a lo que ven los expedientes. No puede ir más allá de lo que no está. Como siempre dijimos, todo lo que no estaba en los hechos, una prueba, ya está. Ese principio de preclusión. Cerrado no se puede, salvo un hecho nuevo, pero en sí el principio es, no, lo que se dijo, se dijo. Eso sería esa pequeña cofre de la verdad en ese momento. Uno va protegiendo. Y encima ese hecho puede ser que pase a Cámara de Apelaciones o hasta la misma Corte. ¿Mm? Y por último, el objetivo, ¿no? Era objeto, locutor, carácter y objetivo. El objetivo es, bueno, puede ser varios. El primero es convencer, ¿no? Persuadir, lograr adhesión, refutar. Esos serían los fines lícitos. También puede ser que haya mala intención en ese corazoncito y busque, bueno, inducir al error. ¿Mm? Puede ser. Entonces, estará nuestra visión, nuestro sentido, detectar a ver si realmente cuál es esa intención del oponente.
es muy importante a ver por qué quiere esto, ¿no? ¿Qué quiere demostrar? Y esto, como acá dijeron las compañeras, ha sido estudiado, bueno, Platón, Aristóteles, bueno, hay cuantiosa doctrina. Brevemente podemos decir, esto Aristóteles lo ha desarrollado en profundidad, pero brevemente. Él estudió esto, los axiomas, ¿no? Estas verdades, ¿no? Que es la esencia del argumento, que luego se transforman en este proceso de lógica de silogismos, donde hay una premisa o dos premisas y luego se desprende la conclusión. Bueno, esa es una, vamos a decirlo, una especie de fórmula, la esencia de ese argumento. Y él determinó que este axioma tiene tres principios. Esta esencia del axioma tiene tres principios, de este argumento. Preparen que tiene cierta abstracción. La primera, el principio de no contradicción. Principio de no contradicción. Ejemplo, dicen, A es verdadero. ¿Me siguen? A es verdadero. Por ende, se excluye un A negativo. Principio de no contradicción. A positivo se excluye automáticamente de A negativo. ¿Mm? Segundo, principio de identidad. A es idéntica en sí misma. A es A. ¿Mm? Y el tercero, principio del tercero excluido. A es todo verdad, no admite graduaciones. Esto es como para ir al Profe, corazón. Sí. ¿cómo se utiliza esto? ¿Cómo? ¿Cómo se utiliza esto? No, esto es Lo para que ir a acaba la de decir. esencia, si uno va al corazón de la premisa. Aristóteles lo ha investigado, ¿no? Pero esto es ir al corazón de un argumento, ¿no? De esa verdad Ujú, que uno está diciendo. ujú. Se puede ver que no debe ser contradictoria, porque cuando uno presenta una verdad, en sí misma uno presume que es verdad, ¿no? Que no hay contradicción. Ejemplo, ahora estamos hablando de argumentación. Y bueno, es argumentación, no es que no hay una no argumentación, ¿me siguen? Es ir a la Sí, esencia al corazoncito del argumento. Pero para tener una noción, no vamos a ir a ser tan profundo, es un curso introductorio, no se preocupen. Después el otro es que el principio de identidad. Esa premisa es idéntica en sí misma. ¿Sí? A es A. Y la tercera, el tercero excluido, ¿no? A es todo verdadera y no admite graduaciones. Brevemente, una idea. Para ir al corazón de la premisa, del argumento. Y esto, bueno, nos lleva a esta secuencia de silogismo, ¿no? Donde se establecen las premisas para llegar a una conclusión. Y no sé si han leído el texto de Atienza. ¿Lo leyeron? ujú. Bueno, Sí, profe. léanlo. Bien, ¿y qué tal? Bien, lo tengo todo remarcadito, acá lo imprimí. Estuve Muy prestando bien, bastante atención, marqué las partes que me parecían importantes. muy bien. Léanlo todos. Es un texto que tiene cierta complejidad porque presupone conocimientos previos, pero léanlo que es rico. Les decía a todos, si quieren más adelante, les podemos pasar el texto de Atienza entero, no solamente ese capítulo. Sigamos, quería cerrar con este tema de silogismo. Bueno, Atienza decía que hay diferentes tipos de argumentación. La formal, la material, la pragmática. Son teorías. Una de ellas es la formal, y la podemos ver en una cuestión abstracta de premisas que da como resultado una conclusión. Miren este ejemplo. Un segundo. Premisa 1. Todos los hombres son mortales. ¿No? Es una verdad. Todos somos mortales. Algún día daremos el último suspiro. Segunda premisa. Todos los griegos
son hombres. ¿Sí? Como conclusión, todos los griegos son mortales. ¿Sí? Vimos dos premisas y la conclusión. ¿Me siguen? Eso es un silogismo formal. Pero después vamos a ver que hay ejemplos, si uno es extremadamente formal, puede ser que las premisas estén bien, la secuencia, y la conclusión sea totalmente irrisoria o injusta. ¿Mm? La argumentación puede ser que ese proceso matemático, como queramos decir, sea el correcto, pero la respuesta puede ser que no se adecue a la realidad o tenga un efecto contradictorio. ¿Sí? Pero para ver eso, más que nada, ¿no? Cómo funcionan las premisas y la conclusión. Bueno, muy bien. A ver, y eso brevemente fue lo de la clase anterior. Ahora, esta clase vamos a... tienen que leer dos libros. De Van Emeren, de los holandeses y de Weston. Pero tienen que leer capítulos, nada más. Si quieren, en el futuro le podemos pasar todo el libro. Es más, el de Van Emeren fue el que yo posteé al principio del curso, como material optativo. Ah, ya lo empecé a leer. ¿De qué A mi trata, gusto- profe? ¿Cómo? ¿De qué trata? Trata de argumentación, pero no Ok. solamente para abogados, sino para diferentes ciencias. Ujú. Es muy interesante cómo organiza el contenido, la argumentación, las partes, los puntos de vista, las falacias. Tiene un sentido práctico, porque cada vez que propone un tema da un ejemplo. Ok. Profesor, no escuché los autores. Los autores, Sí. bueno, están ahí en el campus, ¿no? Están los links, es Van Emeren Ah, perfecto. y Weston. Perfecto. Tienen una Gracias. lectura más amigable, más práctica, más ordenada. Genera cierta sensación de, no digo de placer, pero bueno, más ameno. Ujú. Entonces, el texto de Van Emeren, por lo menos esta parte, habla de determinar el hecho controvertido, porque esto es, acá es el primer punto como para empezar. Determinar el hecho controvertido. No sé, a ver, pensemos alguno en voz alta, cualquiera. Un robo. A ver, un hecho nacional, ¿no? A ver, inseguridad podría ser, Ujú. ¿no? Vamos a debatir sobre inseguridad. Bueno, muy bien. Ahora, dentro de inseguridad, ¿qué tema? Los motochorros. Ok. Ah, iba a Bueno, decir lo mismo, los motochorros. y así, Sí, y ¿cuántos también temas? podría ser la forma de abordar la penalidad con respecto a eso. Bueno, más allá de eso, sino, ¿cuántos temas dentro del tema principal? Claro. Sí. Subtemas. Después, bueno, ese Miles. es el punto de partida, ¿no? Y Van Emeren, en este capítulo, empieza a hablar de los puntos de vista. Que ese mismo punto de vista son las diferentes opiniones, ¿no? O las diferentes visiones que tenga uno sobre el tema. Y lo primero que hay que hacer es hay que determinarlo. ¿Mm? Si nosotros escribimos cuando sea nuestro ensayo, ya lo decimos ahora, determinar su punto de vista, Nuestra que sea postura. explícito, que quede bien claro, ¿no? ¿Estoy a favor de este tema o estoy en contra? Ah, profe, perdón, hay que decir específicamente estoy a favor entonces. Hay que decirlo claro, estoy a Sí, favor. sí, sí. Positivamente, de forma Sí, positiva. sí, sí, que quede claro. Posicionarse. Claro, eso con coraje y firmeza, es decir, estoy a favor, o voy a escribir a favor de tal tema, o voy a escribir en contra, y después viene el por qué. Claro, hay que determinar una postura y no quedarse en el medio, en grises, o blanco o negro. Eso es importante porque si queremos convencer,
de por qué nuestra postura es la correcta, bueno, debe quedar claro el primer punto, ¿no? Entonces, el punto de vista, bueno, dice Fanemeren que hay que determinarlo, pero es lo más difícil porque a veces no queda muy claro el punto de vista de a quien leemos o del oponente. Entonces, él da estrategias para analizarlo, porque encima puede ser que el tema sea tan amplio que haya diferentes puntos de vista, contradicciones. ¿Mm? ¿Eso, profe, es lo que usted buscaba con el argumento del lenguaje inclusivo? Ah, iba a decir lo mismo, te pidió la postura. Claro, Claro. Sabe que yo puse, pero no puse de forma positiva cuál era mi postura. Sí puse muchos argumentos. Creo que quizás me claro, excedí, pero no puse, no expresé de forma positiva. claro. En buen ejemplo que trae a la memoria en aquel tiempo, este, miren, mira, puede ser que uno coloque argumentos positivos a favor de tal tema, pero no necesariamente significa que usted esté a favor, porque puede ser que esté Sí. en contra y esté colocando argumentos positivos nada más. Ujú. ¿Mm? Entonces, para no generar dudas y que no haya ambigüedad, bueno, que quede claro. Ok. Entonces, dice Van Everen que, bueno, si nuestro punto de vista es positivo, o estamos a favor de tal tema, nuestra argumentación va a ser para justificar eso. Y si nuestro punto de vista es negativo, la argumentación va a ser para refutar cada punto. ¿Mm? Entonces, él habla que el primer paso para identificar cuándo hay argumentación o cuándo no hay, porque puede ser que acá viene el gran misterio. A veces no es tan claro todo esto. Acá vemos casos hipotéticos, bueno, pero en un debate puede haber que haya una narración, una explicación, una argumentación, se van mezclando. Entonces, determinar, precisar, bueno, a ver qué estamos haciendo, qué es un debate, no. Y él habla, bueno, hay indicador de los argumentos, acá si tomen nota cuando lean esta parte en el texto de los conectores. Ah, esto es fundamental. Esos benditos conectores, porque cuando ustedes escriban o estén leyendo un texto, se confunde, bueno, un concepto de la historia, de qué dijo tal autor, o cuándo es un argumento. El conector, bueno, ahí es cuando habla de un argumento. Y por ejemplo, dice, por lo tanto, así, consecuentemente, por supuesto, porque, desde que, por ejemplo, porque, dado que, por esta razón, por lo tanto, en un sentido, en otro sentido, esta es la evidencia en conjunto, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ¿sí? Debido a que, en resumen, son esos conectores que facilitan la exposición de las ideas. Seguimos remarcando esto, ¿no? Separar los párrafos, es lo que uno quiere decir. Pero también puede haber estos errores no errores, sino de ambigüedad. Y da un ejemplo, ¿no? Habla de una tal Carla y un tal Julio. Si hay algún, bueno, que nadie se ofenda, dice, Carla no quiere ver más a Julio, no lo llamará más. Pobre Julio, bueno. Va, hay que ver también por qué Carla no lo llama más y todo eso. Entonces, pero ahí hay dos interpretaciones. Una es que Carla no lo quiere ver más y la otra es que no lo llamará más. ¿Qué es lo que quiere Carla? ¿Una cosa, la otra o las dos cosas? Entonces, en base a eso hay que ver luego el contexto de cómo se desarrolla esa argumentación y a ver qué pasó previamente con estos dos. ¿Mm? En ese desarrollo, por ejemplo, habla que, bueno, los argumentos se van desarrollando y puede ser que se mezclen con alguna anécdota, alguna historia, alguna explicación. Y ahí hay un truquito. Hay que decirlo bien claro. Un truquito que puede ser de manera consciente o inconsciente. De repente, cuando uno está argumentando, porque, ¿qué pasa? El principio es que cuando uno argumenta, debe probarlo. Si no, podemos mentir como venga y bueno,
podemos inventar, el cielo es verde porque es verde y todo el mundo lo ve verde, por ende, si vos no lo ves verde, estás mal. No. Hay que probar todo, cada coma, todo, ¿no? Pero de repente uno empieza a explicar, bueno, el cielo es toda una cuestión química, física, lo que sea, y esa explicación tiene la ventaja de que cuando uno explica se presume que ya fue aceptado, y no hay que probarlo. Mm. Atención a eso. Y tranquilamente pueden seguir con otro argumento, ¿me siguen? Ahora, si somos víctimas de esa secuencia, bueno, momento, cuando sea nuestro turno, vamos a ahondar en esa explicación. Porque no presumimos que fue realmente aceptado, ¿me siguen? No sé si se pueden mezclar. Profe, sería no dar por entendido, poner en cuestión. Claro, habría que ver el caso concreto, porque puede ser que la explicación sea verdadera, pero bueno, habría que precisar exactamente. Ejemplo, si estamos hablando de inseguridad, bueno, a ver, vayamos de un término más preciso. ¿Inseguridad a qué se refiere? Y ahí vamos a ver tantas cosas. ¿Sí? Luego, en el otro capítulo, habla de la estructura argumentativa. Ah, esta parte me encanta. A mí la parte de argumentación es muy divertida. Y habla que, bueno, obviamente cuando uno argumenta hay que mantener una estructura, no se podría tirar a mansalva, miren, estos gestos, ¿no? De argumentos por acá, por allá, y si sirve, bueno, pero por lo general no sirve ese camino, y habla de que hay argumentos únicos, múltiples, coordinados y subordinados. Según las circunstancias del caso, a veces no tenemos toda la prueba, toda la información, toda la investigación, damos, bueno, en el límite. Eh, Puede ser que, y a veces los argumentos que tenemos no son tan fiables, ¿no? Tenemos lo que hay. Entonces, en base a eso, habrá que ir organizando nuestra argumentación o la estructura. Primero habla que puede ser que haya un argumento único. Tenemos nuestro punto de vista y, bueno, tenemos un solo argumento. Bueno, bien. Ese es el caso hipotético. En el caso real se pueden mezclar otras secuencias, por ejemplo, ahora argumentación múltiple. La múltiple. Es cuando está el punto de vista y tenemos diferentes premisas, ¿verdad? O sea, estos argumentos separados, que cada uno es independiente del otro. ¿Mm? Acuérdense de esta palabra que es independiente. Por ejemplo, da un ejemplo, ¿no? Posiblemente no pudiste encontrar a mi madre en Walmart, en Berisso, por ejemplo, porque mi madre murió y porque Walmart no existe en Berisso. ¿No? Son dos, está la conclusión, pero son dos premisas totalmente independientes. La madre no vive y la otra es que Walmart no existe en Berisso, ¿no? Independientes. Esa conclusión se puede basar por lo menos hasta con una premisa. Posiblemente no hayas visto a mi madre en Walmart de Berisso porque no hay Walmart en Berisso. Esa es la argumentación múltiple. La otra, que puede ser muy común, es la argumentación coordinada. Es cuando tenemos diferentes argumentos, algunos más fuertes y otros más débiles. Y no queda otra que, bueno, unificarlos, ordenarlos de tal forma que hagan fuerza para justificar nuestra posición, ¿no? Trabajan de manera coordinada. Ejemplo, ¿no? Estábamos con los hechos de los vecinos y tenemos, bueno, los ruidos molestos. La música sería una. ¿Qué más tenemos? Puede ser el maltrato del vecino, algún insulto, basura. Bueno, podemos ordenar todos esos argumentos
porque en sí mismo cada argumento no es muy fuerte. Uno cuando va a reclamar intenta, bueno, presentar más causas. Entonces, esa es la coordenada. Son argumentos que en sí mismo todos ejercen la misma fuerza para justificar esa posición. Y la otra es la subordinada, cuando un argumento se basa en un argumento anterior y viceversa, ¿no? Es una cuestión casi de escalera. Se puede ver como una cadena de razonamientos. Por ejemplo, ¿no? Llega semana de examen y dice el muchacho, no puedo ayudarte a pintar tu cuarto la semana que viene porque tengo examen. Coma, porque tengo que estudiar, coma, porque tengo que hacer tal cosa en mi casa, ¿no? Se van dando argumentos subordinados. Bien, eso brevemente lo de Weston, hay más, lo de Emerson, hay más información, la van a leer, no hay dificultad. Y Weston, también un libro muy interesante, lean la introducción, el prólogo. Siempre les recomendé que si tienen tiempo lean ese prólogo de los libros, a ver el espíritu, de qué quiere escribir, o sea, por qué hace un libro de esas características. Y habla, bueno, que va a servir cuando tengan que hacer el ensayo, ¿no? De cómo armar un ensayo, ¿no? Por lo menos tener la estructura. Porque es diferente hacer una monografía explicativa. Acá en un ensayo hay un hecho controvertido, ustedes deben tomar una postura, acá despreocúpense, no se va a juzgar los que están a favor o los que están en contra. Porque, bueno, pueden cambiar el próximo año de idea. Lo que importa es eligieron ese camino y cómo lo argumentan. Él habla de, bueno, en la que la argumentación es ofrecer un conjunto de razones y pruebas para llegar a una conclusión. ¿Mm? Y habla de cómo estructurar este ensayo. Da sugerencias. Veamos algunas, ¿no? Distinguir, bueno, entre el punto de vista, nuestra posición, las premisas que son los argumentos y la conclusión. La conclusión es el resultado de todo lo anterior. ¿Mm? Se tiene que diferenciar, ¿no? Porque puede ser que en una argumentación se confunda la conclusión con la premisa y no quede muy claro a ver qué se quiere decir. Segunda, miren, esta. Presentar las ideas de forma natural, como dijimos antes, ¿no? Para convencer. Nosotros, imagínense a ustedes, o sea, a nosotros, ¿cómo nos gusta que alguien venga y nos convenga de algo, ¿no? Con sentimientos, con pruebas, buenas maneras, ¿no? Todo eso. Razonamientos lógicos. Lógicos. Razonamientos lógicos. Desde el principio que ya te caiga bien, porque si no te cae bien desde el principio no hay forma. Eso es lo que el docente busca al principio, generar una amabilidad con el estudiante, porque si no cae bien el docente no hay forma. Entonces, presentar estas ideas en forma natural, simples, ¿no? Que no sea una imposición, porque la idea son, o sea, para convencer es con ideas, no con agresividad, violencia, que no se sienta manipulado, ofendido. En este transcurso del debate y todo eso, bueno, hay ánimos, hay sensaciones, sentimientos, rencores, lo que sea. Y en cualquier momento el ataque se puede transformar en una cuestión un poco más emocional, ¿no? En vuestro historial de peleas, ¿no? Habrá victorias y derrotas, no hay empates, ¿no? Obviamente, en la argumentación se busca la objetividad. Ahora, en cuestiones interpersonales
esto se cae, es imposible, no se puede. No se Es puede. complicado, profe. No se puede, no se puede. Si no... ¿Mm? Entonces, tercer punto, las Es premisas. mejor el ámbito judicial, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Es mejor el Sí. ámbito profesional. Claro, ahí tenemos, bueno, Hay más posibilidad otro de ganar a marco, veces, ¿eh? otro marco, Sí, es verdad. otro marco. Este, tercer punto, ¿no? Las premisas. Intentar utilizar premisas fiables, que tengan contenido. Pues se verá si son verdaderas, falsas, pero bueno, ya desde el vamos, o sea, es como construir algo o como cocinar. Bueno, intentar utilizar elementos en buen estado o de primera calidad. En base a eso, esto para minimizar, utilizar otro tipo de premisas como falacias, sentimientos. Ya cuando la cuestión va orientada al sentimiento, no significa que, bueno, que no hay otro fundamento material a eso. Tercero, perdón, cuarto, ser conciso y preciso. Va de la mano con ser natural, ¿no? La compañera preguntaba, ¿hay un límite? Bueno, todos somos personas, todos nos cansamos. Es más, ya veo que la hora, sus oídos deben estar medio cansados. No. Em, el tiempo, ¿no? Cuando, para convencer hay un límite. Qué feo ese docente cuando, o quien hable, va a una conferencia, 3 horas escuchando. Y no hay forma. Está bien, muy lindo la exposición, pero 4 horas de conferencia es mucho. Sí, y la Ay, lo invito a pandemia mi clase civil. y esta modalidad de estudio vino a demostrar de que esas cosas no pueden pasar. Realmente nadie puede soportar después de 8 horas de laburo Sí. tanto. Y Bueno, aparte el sí, entendimiento. pasa en los mensajes de audio, ¿no? Cuando ya dura más de 1 minuto, 3 minutos, Por 10 dos. minutos de un audio. Uf, No, es... Lo bueno es que hicieron eso de Sí. poderlo pasar la por dos, como dijo velocidad. la compañera. Y una Entonces, persona que manda un audio de 1 minuto sin sana. sí. Pero si pone Entonces, máxima estas velocidad. premisas deben ser, bueno, presentarlas claras, o sea, en formas concisas, ¿no? Ser directo. La seguridad, ¿no? Esto es, yo digo que es así y es así, así, así. Será la contundencia. Claro, claro. Para evitar estos términos abstractos, vagos, ¿no? Hay que adecuarse al contexto. Bueno, habla también de evitar el lenguaje emotivo. Si bien se puede utilizar algún subjetivema, no es que está mal, pero no esencialmente. Por ejemplo, a ver, en este hablamos el caso del muchacho que reparte pedidos ya. ¿Es relación de dependencia o independiente? Y empezar a hablar el pobre muchacho que vuelve martes 8 de la noche, después de trabajar 8 horas en su bicicleta playera roja, desgastadita y con poco aire, vuelve a su casa a comprar fiambre en la esquina de Don Juan, ¿no? Ir con un lenguaje emotivo para ver el pobre trabajador. No, ir Claro. directamente es mejor utilizar argumentos fiables, ¿no? No y llevarlo a lo principal en cuestiones subjetivas. Podría ser un refuerzo, pero no el principal. Ujú. Bueno, él habla también de los términos consistentes. Cuando se determina el punto de debatir, es fundamental determinar, bueno, a ver qué estamos debatiendo y los conceptos. Porque si no, cada uno podría hablar de cualquier cosa y va a quedar en el aire. Lo que pasó en los debates presidenciales, cada uno hablaba un poco de un tema diferente. Entonces, ir siempre a ese tema. Y obviamente, el que va perdiendo, ¿qué va a hacer? Intentar esquivar ese punto o ir a otro punto. Ejemplo, estábamos hablando del punto 1 y ¿qué va a hacer? Va a ir al punto 1.1. No, momento. ¿A dónde vas? Vení para acá. No vamos a pasar al punto 1.1 hasta que no quede claro el punto 1.
Y ahí lo encerramos. Mm. Entonces, y lo vemos en las sentencias, cuando hacen el análisis de, bueno, van punto por punto, Sí. ¿no? Y o sea, es una interpretación ordenada. Bueno, ¿qué otra más? A ver, ya se vamos cerrando. Bueno, y esto, tener prudencia en los términos, ¿no? No utilizar un mismo término y que tenga diferentes acepciones. Y da un ejemplo, Weston, respecto de la igualdad. Miren el ejemplo muy interesante. Dice, de no caer en la tentación de generar esta trampita de la ambigüedad. Dice, el hombre y las mujeres no somos iguales, ¿sí? Pero la igualdad ante la ley es otra cosa. Entonces, habrá que determinar a qué se refiere con igualdad, ¿no? En un punto de vista jurídico, biológico, histórico. ¿Sigue? Sí. Bueno, creo que ya con esto estamos más o menos. Es mucha información, yo sé que Ujú. pero con el tiempo la van a digerir y van a ver que dices, qué interesante. Porque, bueno, van a poder atacar. Yo digo, atacar lingüísticamente, no vayan a atacar de otra manera. O defenderse elegantemente. Ujú. Frente, bueno, Profesor, discusiones. Y en la vida profesional, cuando uno es litigante, esto es esencial, constantemente. No solamente se ve en la demanda, sino también se ve en un escrito intermedio, cuando uno presenta una solicitud en el expediente, una carta de documento, una contestación, un reclamo vecinal. Hay muchas situaciones. ¿Mm? Obviamente se busca la paz social, porque es una forma de buscar soluciones, ¿no? Como hablaba la compañera de la docente que proponía la conciliación. Bueno, la argumentación busca eso, dentro de ese marco de respeto. Pero también puede pasar que como si no hay normas, se puede caer en cualquier momento. Salvo, bueno, en un juicio, que ahí sí está el Código Procesal, pero imagínense que nos preparamos para la semana que viene, miento, ¿no? De acá a 2 meses a un debate en tal tema. Bueno, hay que estudiar las normas, bueno, cuánto tiempo tiene cada uno, cuánto tiempo tiene el oponente, si hay cuánto tiempo hay de respuestas, idas y vueltas, si hay un tercero que decide o no, y el marco, ¿no? Obviamente, esto en la ley de profesional de abogados lo establece, que se debe mantener el respeto profesional. Y la jurisprudencia también lo ha dicho. Dentro del expediente se vale todo. No hay límites de argumentos y contraargumentos. El único límite es el respeto y la dignidad profesional. ¿Sí? Eso, pero dentro del campo de batalla lingüístico, todo. Bueno, muy bien, ahora sí. A descansar, a pensar todo esto y a ver con quién vamos a pelear en el futuro. Profe, ¿con esta lectura van actividades? ¿Alguna consulta, algo? Sí, eso. Yo, Si con la profesor, lectura tengo- hay Todo esto la actividades. semana que viene lo seguiremos viendo, hagan las actividades. Eh, Hay muchas cosas por hablar, ¿sí? Pero de a poco. Hay otros temas. Bueno, a ver, justo me quedé sin audio. Profe, perdón, usted en la clase 6 dijo que había unas actividades para hacer, ¿verdad? Que no las escucho, no sé por qué. Ah, me parecía, yo dije, ¿Me no, Ahora, escucha ahí, ahora. profe? ¿Me escucha ¿me ahí? escucha? No se escucho. ¿Me Hola, escucha? hola, hola, hola. ¿Hay alguna duda? No sé por qué no se escucha, pero a Escriban, ver. si no. Altavoz. A ver ahí. ¿Qué pasa, Manuel? Hola. Ahora un segundo que no sé qué pasó con Hola, el hola. audio. ¿Escuchá, profe, o no? A ver acá. Hola. Altavoz.
A ver ahí. ¿Hola, hola? Tampoco. Capaz Qué que se raro quedó todo. sin... ¿Ahí? No escucha, Ahí no está, ahora sí, escucha. Parece. ahora sí, Sí, ahora sí. Todo No, esto, profe, le preguntaba si sí, había actividades con la lectura. claro, de esta clase 7 sí, están los libros para leer y hay actividades, son muy cortitas, hay que inventar una conclusión con dos premisas. Invente cualquiera, no sé. A ver, eh, voy a probar la materia, el taller, si estudio y si respondo en tiempo y forma. ¿Mm? Por ejemplo. Y después la otra habría que sí, hacer una argumentación múltiple. ¿Se acuerdan? La múltiple era cuando hay diferentes premisas que son interdependientes. Ejemplo, para aprobar este taller, estudiar es uno de los requisitos. Después puede pasar otras circunstancias. Tener el tiempo, las ganas, la conexión. Bueno, sí, chamullar, claro, esa es la palabra informal, ¿no? De argumentación. Podría ser convencer. Convencer. ¿Mm? No van a tener dificultad, no hay misterio. Igualmente me pueden consultar, ¿no? Pregúntenme. Acá habla Natalia de la labia, ¿no? Bueno, esto de la incorporación de palabras, eso a lo largo de la carrera, cuanto más lean, van a tener más variedad lingüística. Por eso la importancia de leer. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahí creo que estamos bien. Para descansar, hacer unos mates. Bueno, profe, entonces de la clase 6, ¿usted había dado actividades? La anterior sí, ya hice devolución. Había que De ver la un clase video. 6. Claro, Ok, la anterior. Esta es la 7. ok, ok. Luego, si quieren, hablaremos del video del científico de CONICET. No hicimos tiempo. Em, pero bueno, trata siempre sobre esto, encontrar argumentos y luego veremos la otra semana de ver estrategias argumentativas. Perfecto. ¿Mm? Profesor, le hago una consulta. Sí, Sé que no viene al caso y lo voy a resumir. El 13 de agosto mi hijo se quebró jugando al fútbol en una cancha me acuerdo. de 5. Me acuerdo que le comentaba, sí. Sí. ¿Cómo? A ver, todos me preguntan si se acercaron a hablar conmigo los dueños de la cancha y la verdad que nunca. Yo no entiendo, yo nunca hablé nunca los conocí, nunca vinieron. Mi hijo era habitué del lugar. Jugaba, la alquilaba por la tarde y ese viernes 13 la alquiló a las 8 de la noche, ¿no? Más tarde. Sí. Pero la verdad es que yo me preocupé más por la quebradura, que fue, de hecho, fue muy difícil para mí, ¿no? Porque me lo trajeron prácticamente los amiguitos con el brazo colgando, la cual casi me agarra un infarto y bueno, ¿cómo? Ellos se tendrían que haber acercado por lo menos a preguntarme cómo estaba mi hijo, nada más. Claro, más allá de Eso, eso, hay que determinar exactamente qué pasó, porque si se cayó solo o fue a causa de otra persona. Y determinar también no, fue, quién. claro, no, fue que hizo cuerpo con otro chico. Lo que pasa es que todos me decían que tenía una columna muy fea, que cuando la cancha es muy chiquita y era bien de... Sí, era una columna de cemento. es una Pero cuestión bueno, no, que... yo quería saber... Sí, lo escucho. sí, pasa que ya se transforma en una consulta profesional y estamos siendo grabados. Sí, disculpe. Sí, Pero bueno, perfecto. hay que determinar exactamente qué pasó y cómo se dio para ver las responsabilidades.
obviamente hasta se podría llegar a ver una cierta responsabilidad de los dueños de la cancha, etcétera. Ahí, por eso, bueno, Perfecto. hay muchas circunstancias para analizar. Sí, 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 sí. Pero bueno, estamos siendo grabados por Perfecto, YouTube. perfecto. Ujú. Sí, sí, Bueno, sí, muy disculpe. Era. Bueno, muy bien, ahora sí. A descansar. Descansen esas mentes, Gracias, que hoy profe. recibieron mucha información. Como siempre digo, Gracias, profesor. vayamos Gracias, todos en profe. paz. Gracias a todos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau, besos. Chao. Chao. Buena semana. Gracias, gracias.